Hola, soy Esperanza Hernández Árciga, profesora e investigadora del CIPES, tanto en el programa de maestría como de doctorado. Yo tengo estudios de psicología social por la Universidad de Querétaro, de ciencias sociales aquí en la Universidad de Guerrero y un doctorado en antropología social por el CIESAS. También hice un postdoctorado en el Instituto Mora en historia de las imágenes. Y ahora, pues, este día yo les voy a hablar de fotografía. Bueno, durante muchos años la ciencia se ha concentrado más en el texto escrito, en el discurso escrito, que en las imágenes, a pesar de que las imágenes pues, fueron la primera forma de conocimiento que tuvo la humanidad. Y de hecho, si nosotros pensamos en cualquier concepto, árbol, casa o conceptos más elaborados, lo que nos viene a la mente son imágenes. Entonces, actualmente en las ciencias sociales se está recuperando la fotografía como un documento histórico y como un documento social. Entonces, traigo guantes porque no quiero dañar fotografías antiguas, que si bien muchas de estas ya son copias digitales, de cualquier manera, pues el polvo y la grasa de nuestros dedos las puede dañar. A partir de la investigación con fotografía, pues yo he llegado a entender la importancia de su conservación y de poder trabajar con los vecinos directamente con sus archivos fotográficos. Aquí tengo muchas fotografías de la ciudad de Chilpancingo principalmente. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder trabajar una investigación con fotografía, pues es primero describirla, qué es lo que hay aquí. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos aquí es el antiguo Palacio Municipal, en donde actualmente se encuentran los arcos, los portales, ¿no? Aquí vemos, pues se trata de una calle. Incluso podemos ver un monumento que tiene una corona. Entonces vamos describiendo la fotografía. Otra forma es también averiguar quién la tomó, qué persona la tomó. Eso también es muy importante porque si sabemos quiénes son las personas que están tomando estas imágenes, pues podemos acceder un poco a la experiencia que hayan tenido ellos. Eso también es muy importante. Pero también a los motivos. ¿Cuál es el motivo de esta foto? ¿Es una foto periodística? ¿Es una foto para tarjeta postal? ¿O es una fotografía por parte de las mismas autoridades para ir registrando los edificios en los que trabajaban? Todo este tipo de elementos nos van dando cuenta de una producción de imágenes importante y que podemos esclarecer o entender cuál es la función que jugaban estas imágenes y cómo circulan a veces a través de la prensa, circulan como fotografías en una pared, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente yo estoy trabajando un proyecto de investigación que se llama la fotografía urbana en Guerrero, de los 30 a los 80, bueno, de los 30 a los 70 en Acapulco y de los 40 a los 80 en Chilpancingo. Estas fotografías nos permiten pues por un lado ver las transformaciones urbanas, ¿no? Nos permiten ver las transformaciones también en la vida cotidiana. O sea, en las fotografías podemos ver, por ejemplo, personas con calzón de manta o mujeres con rebozo, pero luego vamos avanzando más a los 50, a los 60, vamos viendo cómo cambia. Por ejemplo, las fotografías del movimiento del 60, pues ahora vemos ya jóvenes estudiantes, ya no traen rebozo, ya traen otro tipo de vestimenta. Entonces, la fotografía nos permite ir visualizando estos cambios que han sucedido en las ciudades de Guerrero. Y una cosa que me parece muy interesante es que hasta la fecha, cuando pensamos Guerrero, pensamos en zonas rurales. Y entonces, cuando yo empecé a trabajar la fotografía urbana, y lo comentaba en el Mora, yo les decía, es que yo quiero trabajar fotografía urbana en Guerrero, y me decían ellos en los 30s, urbano en los 30s, Guerrero. Y bueno, pues efectivamente en los 30s podemos ver el crecimiento de Acapulco. Acapulco es la primera ciudad
con una planeación urbana antes que la Ciudad de México. Y la razón es clara, estaba la Segunda Guerra Mundial y las inmobiliarias norteamericanas pues vienen a aprovechar, digamos, estos destinos turísticos. Acapulco fue el primero, Cuernavaca también, estos destinos turísticos importantes, y a través de la fotografía podemos ir viendo pues la manera como circulaban estas imágenes de Guerrero. Entonces me parece que finalmente la fotografía nos permite develar otras historias que se han quedado a lo mejor soterradas o invisibilizadas. Una tesista de esta maestría estaba trabajando justamente el movimiento del 60 en Chilpancingo, y cuando preguntaba cómo participaron las mujeres, la mayoría de los líderes decían, no, las mujeres no participaron. Y accedimos al archivo del movimiento del 60 y vimos manifestaciones completamente llenas de mujeres, y entonces vemos cómo la fotografía pues, nos permite ver otras cosas que a lo mejor nos están viendo. Pusimos una exposición al aire libre durante 5 días. Se seleccionaron las fotografías entre los vecinos y yo. Una de las fotografías que los vecinos seleccionaron era el patio de la escuela. Una escuela que ya había sido derrumbada y se había reconstruido el edificio. Yo vi la fotografía, pues era una página en blanco, o sea, era un espacio blanco, incluso muy blanco porque la luz le pegaba de lleno, entonces era un espacio muy blanco donde apenas se visualizaban 2 o 3 figuras humanas al fondo. Y yo dije, bueno, pero esa fotografía, pues, ¿para qué? O sea, en realidad no nos dice nada, no nos muestra nada. Pero la gente insistió en que se quedara esa fotografía. Y la verdad es que la lección fue muy interesante porque fue la fotografía que más atrajo las miradas de la gente. Porque la gente que estudió en esa primaria veía la fotografía y la llenaba de historias, de narraciones. Decían, mira, yo aquí jugaba, mira aquí, yo creo que esa persona que está ahí al fondo es la maestra tal. O sea, la gente habló y habló y habló de esa fotografía, y entonces me parece que también eso es muy interesante, darnos cuenta de que la mirada a veces de los especialistas o de los historiadores del arte, o a veces de los historiadores que están trabajando con ellas, no podemos tener completo el análisis si no sabemos lo que piensa la gente sobre esa fotografía. O sea, si no escuchamos a la gente decirnos lo que la fotografía representa en términos de memoria, de identidad, de vinculación, pues de afectos, de emociones, ¿no? Entonces creo que fue muy interesante porque al final la única fotografía que no sobrevivió, o sea, la única fotografía que se llevaron de esa exposición pues fue justamente el patio de la escuela. Y me parece que fue así como algo, pues como una lección, ¿no? Importante, darnos cuenta de que incluso las fotografías que parecen no decir nada, puede que le digan cosas a alguien que conoció ese lugar o que conoció ese espacio, ¿no? Y bueno, también otra cosa que se ha introducido a partir de estos estudios, pues son la parte metodológica dentro de las metodologías cualitativas, tanto en la maestría como en el doctorado, para que los estudiantes aprendan a utilizar la fotografía, no solamente fotografía antigua que haya que leerse, también fotografía que puede servir para detonar la entrevista, para que la gente nos narre cosas, sino también para aprender a registrar, o sea, cómo tomar fotografías, cómo entender pues todos los elementos que la fotografía tiene, lo que se llaman los ángulos, las perspectivas, los encuadres, que de alguna manera le permitan al estudiante registrar y recuperar cuando esté analizando las cosas que encontró en campo. Por ahí de pronto decía un antropólogo de la Escuela de Antropología, me decía, pero es que un investigador no tiene por qué tomar fotos bonitas o fotos de arte como un fotógrafo. Y yo decía, no, pero tenemos que aprender las reglas, no para que nuestras fotografías se expongan algún día en una galería, sino para que las fotografías contengan realmente la información que queremos obtener. Por ejemplo, en alguna ocasión una investigadora de
no me acuerdo si era latinoamericana, pero estaba haciendo un trabajo en Francia sobre las calles y ella nos presentaba una serie de fotos y nos decía, es que esta calle está muy oscura, pero cuando ella tomó la foto sacó un flash, entonces yo no veía la calle oscura, o sea, yo no veía lo que ella estaba diciendo, ¿no? Y decía, es que aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver tal cosa. Y yo le decía, pues es que hubiera sido bueno que trataras de que las fotografías recuperaran lo más fiel y descriptivamente posible esas escenas urbanas nocturnas que tú nos estás queriendo, de las que tú nos estás hablando. Porque pues yo lo que veo son escenas iluminadas, se ve que es de noche, pero las escenas están iluminadas por la luz de algún flash, ¿no? Entonces también aprender a fotografiar para la ciencia, pues es importante, que de hecho también hay una trayectoria larga de recuperación, por ejemplo, en el caso de la biología, de recuperación de las características de las hojas, de las plantas, de los animales, a través de la fotografía, lo mismo en la antropología, ¿no? La recuperación de vestimenta, de casas, de paisajes que a lo mejor ya no podemos visualizar porque ya eso ya se fue acabando con el tiempo, ¿no? Entonces creo que esa es una tarea importante, ir hablando de de esta metodología en los salones, con los estudiantes, que ellos también vean que podemos tener otro tipo de objetos, de documentos históricos o sociales que nos pueden coadyuvar en nuestras investigaciones.